La primera clave de autocuidado que queremos compartirte es darte lugar a vos mismo. Si hay algo que caracteriza a la terapia es que estamos disponibles para el otro. Cuando vamos a hacer terapia hay una persona que está mucho más para nosotros que lo que habitualmente a veces están los otros, ¿no? Nosotros como terapeuta disponemos un tiempo, un espacio para estar disponibles y estando disponibles que nos sea más fácil ofrecer nuestra atención, nuestra comprensión, nuestra empatía, para que esa persona se pueda encontrar un poquitito más con algo que no encontró en su vida y que hoy le permite hacer un proceso de sanación. En este proceso de estar nosotros para el otro y de estar disponibles, muchas veces terminamos olvidándonos a nosotros mismos. Como en la Gestalt, ¿no? Donde le prestamos atención a la figura y perdemos de vista el fondo, prestamos tanto atención a veces al otro que muchas veces terminamos nosotros mismos desapareciendo de la escena. Dice Anthony Storr en el libro Psicoterapia Psicoanalítica de Nancy McWilliams. Cuando la psicoterapia se practica todos los días y durante todo el día, existe el peligro de que el terapeuta se convierta en una no persona. Es esencial que el terapeuta encuentre algún ámbito en el que viva solo para sí mismo. Este es el primer consejo que queremos compartir. Date lugar a vos. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Cómo sería darnos lugar a nosotros, ¿no? ¿En qué tiempo, en qué espacio, en qué actitudes, de qué modos se puede bajar esto? Bueno, hay 5 claves que hoy quiero compartir con vos. La primera es tener tiempo para escucharte. Escucharte interiormente, escuchar tu mundo interno. Nosotros, dentro nuestro, además de nuestros pensamientos, hay un montón de emociones que nos dan vueltas. Y además de las emociones, cuando uno le empieza a prestar atención al cuerpo, descubre que hay como un sinfín de sensaciones corporales que todo el tiempo están en movimiento, ¿no? Nuestro interior es como un gran universo que está girando siempre. Siempre algo nos pasa. Y aunque parezca raro, casa de herrero, cuchillo de palo, nosotros los terapeutas nos especializamos en el mundo interno, pero muchas veces no tenemos tanto conocimiento de nuestro mundo interno o no tan profundo, o hay algunos aspectos que se nos escapan. A mí me gustan las aves desde que soy chiquito y me dediqué bastante a leer libros, a observar, siempre me gustaron. Y hace muy poquito alguien me recomendó una aplicación que vos la aprendés y el micrófono capta qué aves están cantando. Hace poco estuve de viaje en Misiones y había un pájaro que gritaba fuerte, ¡chua, chua! Y yo no sabía bien qué era. Entonces prendí por primera vez esta aplicación. Pero cuando empecé a ver los resultados que me tiraba, dije, acá hay algo que está funcionando mal, porque empezó como a prenderse un montón de aves y a tirarme como un listado de 10 aves cuando yo quería saber ese grito que era el ave que yo estaba escuchando cantar. Lo apagué y lo volví a hacer un par de veces y claro, me di cuenta que la aplicación no estaba funcionando mal. La aplicación estaba captando mucho más que lo que yo estaba captando. Y que además de esa ave que gritaba fuerte, había otra que cantaba, había otra que estaba haciendo un pequeño llamado intermitente, otra con un sonido un poco más grave, estaba así como de fondo. Y me llamó muchísimo la atención descubrir que en ese preciso instante había como un movimiento constante, un sonido constante, un canto permanente, un intercambio permanente de cantos de aves a mi alrededor. Bueno, lo seguí probando varias veces y me encontré con lo mismo, hasta que de repente me pasó que algunos días, estando en mi casa, que como pueden ver hay bastante verde y pájaros, empecé a espontáneamente escuchar con muchísima más atención el canto de distintos pájaros, a reconocerlos, a descubrir cómo canta un ave, pero simultáneamente hay otras, casi siempre, 2, 3, 4 aves cantando a la par. Algo así nos pasa a veces a los terapeutas con nuestro mundo interno, nos pasa a veces cuando empezamos un camino de reconocimiento. Recuerdo también cuando empecé bioenergética y empezar a llevar la atención a mi cuerpo y descubrir ahí que tenía un cuerpo. No creamos que por ser terapeutas estamos lo suficientemente familiarizados con toda esa sinfonía fina, profunda, variada, cambiante,
que hay en nuestro interior. Más cuando la mayoría de nosotros hemos recibido una formación que es muy intelectual, pero que no necesariamente nos acompaña tanto en nuestro proceso de reconocimiento interior. Les quiero leer un texto es un texto de espiritualidad en salud mental de Oxford, de unos autores que escribieron un artículo que se llama The Care of the Soul, el cuidado del alma, que se llaman Michael Kearney y Radiul Winier. Es un texto bellísimo que les vamos a dejar al final del curso y que tiene que ver con cómo justamente vamos cultivando, cuidando, conectando como terapeutas con todo este mundo profundo para poder habilitar ese mundo profundo interior de los demás. Dicen, existe una práctica antes de la práctica, haciendo lo que nosotros necesitamos como clínicos para familiarizarnos lo suficiente con lo profundo, que modela nuestra cualidad de presencia. Es espectacular esto, ¿no? O sea, la cualidad de la presencia, la forma en la que nosotros estamos, ¿no? Más allá, sin hacer nada, el solo hecho de estar cambia por cómo nosotros nos familiarizamos, cómo nos acostumbramos, cómo conocemos, cómo nos sentimos cómodos con lo profundo. Si esto no ha ocurrido, si nosotros no estamos familiarizados con la profundidad a través de la introspección, entonces abordaremos nuestra aproximación como impostores. Utilizaremos técnicas de reforzamiento del ego disfrazadas como terapias complementarias o integrativas. No es un set acerca de técnicas o de habilidades sofisticadas. Es decir, no tiene tanto que ver con la técnica del ser terapeuta, que es muy importante y está bueno aprenderla, pero no tiene tanto que ver con eso. Es acerca del compromiso con nuestro propio viaje interno. Es acerca de la inmersión en la profundidad. Es acerca de permitirnos a nosotros mismos iniciarnos hacia una nueva manera de ser, otra forma de estar siendo, otra manera de comportarse. No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de convertirnos en los curadores que ya somos. Nuevamente, no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que somos y de cómo nosotros vamos generando espacio, generando tiempo para estar más en contacto con nosotros. En relación a esto, seguramente vos tengas tus recursos más activos, más conscientes o por ahí no tanto, pero todos de alguna forma contamos con recursos para conectarnos con nosotros, que vienen de nuestras búsquedas personales, de nuestra formación profesional, que vienen de nuestras tradiciones espirituales y religiosas, que pueden ser tiempos de soledad, tiempos de silencio, que puede ser el dedicarnos a escribir y tener un diario personal, que puede ser irnos de retiro, que puede ser tal vez meditar o rezar como lugares que nos ayudan a encontrarnos de alguna forma con todo este mundo que se mueve adentro. Bien, entonces la primera recomendación en esto para de conectarte y darte lugar a vos es tiempo para escucharte. Lo segundo que va a pasar cuando empieces a escucharte es que puedas ir integrando tu sombra. Cuando nos escuchamos a nosotros mismos, descubrimos que pasa de todo dentro nuestro y no todo lo que nos pasa nos gusta. O no todo lo que descubrimos que no todo lo que nos pasa está tan consciente o tan desarrollado. De repente descubrimos que en nuestro interior hay cosas que nos gustan o descubrimos que hay cosas que están como descuidadas o desaparecidas o no desplegadas, ¿no? Y que necesitamos o nos gustaría tal vez hacer algo con esto. Esto tiene que ver con el concepto de sombra, ¿no? Desarrollado por Jung, este arquetipo, que tiene que ver con todo lo que nosotros fuimos como desechando al fondo de nuestra conciencia, no necesariamente como algo malo. Obviamente las cosas que no nos gustan, que nos parecen mal, las tiramos ahí, pero también hay un montón de aspectos que nosotros no los pudimos desplegar y ver, y que no tiene que ver con algo bueno o malo, ninguna de las dos cosas, sino que simplemente son cosas que están, de nuevo, no en luz, no consciente, no es lo que mostramos, sino lo que queda en sombra. Como terapeutas, acompañando a otros, nos enfrentamos a aspectos de nosotros mismos que muchas veces preferiríamos no ver y que también a veces tienen que ver con nuestro ser terapeuta. Descubrir que a veces estoy aburrido o que a veces estoy desesperanzado o que me encuentro muy enojado,
o que tal vez me encuentro sexualmente interesado en alguien, ¿no? O que estoy muy, muy confundido y angustiado. Estas cosas nos pasan y muchas veces no nos gusta vernos porque pensamos que un buen terapeuta es contrario a esto. El camino de maduración tiene que ver con poder ir dándole lugar a esto, escuchándolo, habilitándolo. Cuando va pasando esto, esto nos cuida por dos motivos. Porque cuando estamos luchando con nuestra sombra, no queremos verla, ponemos de alguna forma energía nuestra en que esto no aparezca. Y esto nos desgasta y nos consume. Y por otro lado, porque eso que no aparece, por un lado no se desarrolla y estaría bueno que haya cosas que se desarrollen, y por otro lado está ahí como amenazante y a la espera de salir y a veces retorna como explosiones o de forma inmadura, ¿no? Entonces cuando yo voy siendo consciente de mi sombra, voy integrando mi personalidad. Eso me da una sensación interna de coherencia, de consistencia, de maduración, y a la vez hace que yo no ponga mi energía en defenderme de cosas interiormente, sino de sentirme libre con eso para poder conectarme con el otro y seguir creciendo. Entonces el segundo aspecto que queremos destacar de darnos tiempo para escucharnos es poder integrar la sombra. El tercer aspecto es que hayan espacios personales. Dicho en criollo, que haya tiempo para desconectar. Tiempo para desconectar conectando con nosotros, ¿eh? No es el tiempo de la tele, de stand-by, que me olvido de todo, pero queda todo latente, ¿no? El tiempo sano de desconexión es un tiempo que me desconecta de las cosas que me tengo que desconectar, pero que me conecta conmigo de otro modo. Esto, en primer lugar, tiene que ver con algo muy básico, de cuidar nuestras necesidades básicas. Si yo no estoy durmiendo bien, si yo no estoy comiendo bien, si yo no tengo tiempo para vincularme, ahí hay algo en el olfato que me dice, che, acá hay algo que huele mal, ¿no? Yo tengo que poder respetar, cuidar, darle tiempo. Tengo derecho, ante todo, como ser humano, a cuidar eso, y más si quiero acompañar a otro a que haga lo mismo. También tiene que ver con distinguir el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, ¿no? Como que haya un límite, que haya una distinción. A veces el límite no tiene que ser tajante, por distintas cosas, porque mi trabajo me gusta mucho y es como una vocación y lo vivo como parte de mi vida y no solo como algo mecánicamente. Tal vez porque vivo en un lugar donde hay gente que me conoce y a veces es más difícil separar eso, ¿no? No tiene que ser un límite tajante. El límite no significa un corte absoluto. No puede haber una continuidad. Pero cuando hay una continuidad sin un borde, eso termina muchas veces enfermándonos, ¿no? Y parte de ese poder cortar, poder tener tiempo y espacio personal, tiene que ver con que haya lugares para disfrutar, ¿no? Para disfrutar y para ser nosotros libremente, como nos sale, un poco a veces inmaduro, o un poco descuidados en alguna cosa, un poco más naturales, ¿no? Un poco más superficiales. Nancy McWilliams habla de un problema que tenemos muchas veces los terapeutas, que es la adicción a la autenticidad. Como que vamos a todos los lugares y por ahí queremos ser serios o pensamos que tenemos que hablar de cosas profundas. No, los pasa a los terapeutas, les pasa a las personas que están muchas veces iniciando ese camino de espiritualidad o que se identifican desde su ego demasiado con eso y entonces por ahí no pueden hacer un chiste, no pueden bailar, no pueden pasarla bien porque sí, ¿no? Esos espacios gratuitos de pasarla bien porque sí y estar con otros porque sí, disfrutar, son profundamente saludables. Te invitaría por ahí a hacerte la pregunta, ¿qué es lo que disfrutás? ¿Qué te conecta con vos de un modo distinto a cómo te conecta con la terapia? No, a mí me encanta mi profesión, o sea, a mí me redesconecta escuchar personas. No, a mí me gusta tanto que leo cosas de la profesión y me hace muy bien. Eso está fantástico, está buenísimo. Pero fíjate qué cosas salen de la profesión, salen del ser terapeuta y te nutren, ¿sí? Freud diría, ¿de qué modo vos podés sublimar? Es decir, nosotros estamos con otras personas que van moviéndonos emocionalmente y van moviendo nuestros impulsos. Y el espacio de terapia
no es un espacio en el cual nosotros libremente podemos decir todo, ¿no? Hay un cuidado del otro, ¿no? Después, como vamos a ver, algo podemos compartir, pero siempre está en función del otro. Entonces, de alguna forma yo, con todo eso que se movió en mi interior, que a veces me deja mucha carga, necesito hacer algo en otros lados, ¿no? Pero de una manera que sea constructiva, ¿no? Entonces, puedo sublimar a través de vínculos, ¿no? De la espiritualidad, de la creatividad, del arte. Por ahí me gusta tocar un instrumento, por ahí me gusta pintar, por ahí me gusta la naturaleza, salir a caminar, tal vez hacer deporte. Muchas personas, muchos terapeutas lo hacen a través, por ejemplo, de la enseñanza, una forma de expresar y de contar y de compartir algunas de las experiencias que a veces si no son vividas en mucha soledad. El humor muchas veces nos hace muy bien. Yo me acuerdo cuando arranqué como terapeuta, a veces me chocaba un poco porque decía, che, un poco más de respeto por el paciente del que están hablando, ¿no? Y si bien a veces se convertía en algo que no era muy cuidadoso del otro, también fui descubriendo muchas veces que eso es necesario. Poner un poco de humor sobre lo duro que es la vida y sobre la intensidad de las experiencias que vivimos al vincularnos íntimamente con otro. Bueno, todo esto tiene que ver de alguna forma con ir dándonos espacio personal, espacio externo. Terminé el consultorio y me voy a hacer algo que me guste, y a la vez espacios internos. Me permito ser yo, me permito reírme un poco. El cuarto aspecto que quiero mencionar es el encuadre, ¿no? Esto es lo más tradicional de todo y tenemos que aprender de quienes tienen más experiencia. Necesitamos que haya límites también para conectarnos bien. Necesitamos tener como ese respaldo, cuidar el horario, cuidar el lugar, que el tiempo no se extienda de más, que los honorarios estén cubiertos. Si yo no puedo cuidar eso, de alguna forma estoy cuidando al otro, cuidándome a mí y cuidando a la vez el espacio, ¿no? Como la cancha en la que estoy jugando. Y muchas veces eso nos es difícil porque nos cuesta hablar, porque nos cuesta poner límites, porque nos cuesta decir que no a ciertas cosas. No, mira, este horario es muy tarde, no te puedo atender ahí. Che, mira, se está acercando la hora, tenemos que cerrar. Mira, te puedo bajar un poco los honorarios, pero te tengo que cobrar. Si nosotros no sabemos poner límites y no podemos poder decir que no, posiblemente nos enfermemos. Hay un libro muy interesante de Anselm Grum, que es un monje benedictino. No es terapeuta, pero bueno, su rol tiene mucho que ver con el terapeuta porque es acompañante espiritual y de ahí nos puede aportar un montón de cosas a todos los que acompañamos a otros. En este libro que se llama Límites Sanadores dice, quien no sabe decir no, enfermará. Quien siempre quiere responder a todas las expectativas, pronto notará con dolor sus límites. Pero solo aquel que tiene su centro podrá crecer más allá de sus propios límites. Podrá acercarse al otro y encontrarlo verdaderamente. Te invitaría a preguntarte, ¿hay algún límite en el encuadre que hoy vos sientas que está un poco desdibujado y que necesites volver a dialogar? Siempre hay posibilidad de volver a charlar y encuadrar. El último aspecto que tiene que ver con darte lugar a vos es el permitirte ser también vos mismo en sesión. Hay un montón de tradiciones y distintos enfoques que hablan sobre esto, ¿no? Irving Yalom habla de la autorrevelación y habla de la posibilidad de autorrevelarse, pero también de cómo hacerlo y los cuidados a la hora de hacerlo. Carl Rogers habla de la autenticidad. En el psicoanálisis relacional se habla del self-disclosure también, ¿no? De este proceso como una intervención, no simplemente como porque sí, también de compartir algo nuestro, ¿no? La autoexpresión que siempre está subordinada de alguna forma al paciente, porque yo no dejo de estar en el rol de terapeuta, pero que es posible y que además de aportarle al otro, también me permite a mí no quedarme encasillado en ese corsé del terapeuta, ¿no? Y aparecer como un ser humano real. Rogers dice algo muy lindo en su libro El proceso de convertirse en persona al respecto. Dice, soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser
yo mismo. Esto está buenísimo, tiene que ver con lo que charlamos antes de la sombra. Las relaciones reales son atractivas por ser reales y significativas. Es decir, cuando yo me puedo escuchar, puedo ser yo mismo, soy alguien real. Y cuando soy alguien real, ahí se empieza a constituir mucho mejor una alianza terapéutica que puede ser transformadora y sanadora de la otra persona. Creo que es un gran riesgo quedarnos encorsetados en el rol del terapeuta. Una cosa es una distancia saludable, una cosa es abrirme respetando a mi paciente, ¿no? Y en función de él, y otra cosa es no poder decir nada propio, estar encorsetado, es tan duro, no poder conectarme con mis emociones, no poder traer una cierta expresión también de lo que yo voy registrando que pasa, ¿no? Y una cierta naturalidad y espontaneidad a la hora de vincularme con el otro. Bueno, espero que estos 5 aspectos de esta clave te puedan aportar en este camino.